Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 1294. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. Vamos uno por uno haciendo una referencia en vez de leerlo todo de un golpe. Dice que en primer lugar la unción en el bautismo, sabéis que en el bautismo hay dos unciones. Una que se hace antes de bautizarle con el óleo de los catecúmenos y otra después de bautizado con el crisma, que es la mezcla de aceite y perfume. Bien, pues la primera unción, la que se hace, la unción prebautismal, que es también una oración de exorcismo. Oración de exorcismo. La palabra exorcismo, pues nosotros en el contexto en el que la conocemos es un poco peliculera, pues claro, nos acordamos de la película del exorcista y ya pensamos que hacer un exorcismo pues casi es que al niño le gire la cabeza en torno al cuello, y eso también pues hay que purificar un poco ese concepto, hay que purificarlo. No siempre que la Iglesia hace un exorcismo es porque hay una posesión diabólica en el sentido así pleno y literal de la palabra. Eso es pues podemos decir que eso es muy infrecuente. Muy infrecuente, existe, es pues lo que se llama un ritual de exorcismo en el sentido estricto de la palabra, pero eso es muy infrecuente. Sin embargo, en todos los bautismos hacemos una oración de exorcismo. En todos. Antes de bautizar a un niño se hace una oración de exorcismo, que es la unción prebautismal, que con el aceite al niño se le unge en el pecho, pidiendo que sea templo de Dios y que seamos librados del dominio de Satanás. O sea que hay que tener, quizás hay que rescatar la palabra exorcismo de un aspecto un poco demasiado reducido, que casi nos recuerda la película famosa del exorcista. Hay que rescatar la palabra de ese contexto, digamos, tan infrecuente, para darnos cuenta de que la palabra exorcismo es un patrimonio común de todos los bautizados. O sea, todos nosotros hemos sido liberados del dominio de Satanás por el bautismo. Más todavía, el entonces cardenal Ratzinger, en alguna conferencia que él pronunció, pues hace ya unos años, lógicamente, antes de ser papa, él decía que en la reforma litúrgica se habían eliminado, posterior al Vaticano II, se habían eliminado varios exorcismos del bautismo, que quizás él lamentaba que se hubiesen eliminado tantos, pero que por lo menos había permanecido uno, el fundamental, en la unción prebautismal. Bien. Bueno, pues a lo que íbamos. Dice el catecismo que la unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. Fijémonos, por ejemplo, qué es lo que dice, ¿no? El momento en que se hace esa unción. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. En ese momento, en el pecho, se le unge al niño, ¿no?, con el óleo. Para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te hemos ungido con este óleo de salvación, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, por lo tanto, la unción antes del bautismo significa purificación, porque es lavarle del pecado original, y fortaleza. Te hemos ungido con este óleo de salvación para que el poder de Cristo te fortalezca. O sea que es purificación del pecado original y al mismo tiempo fortalecerle. Las dos cosas. Todo sacramento, el mismo sacramento de la confesión también tiene este doble efecto, que nos purifica del pecado, pero también nos aumenta en gracia, nos fortalece. No solo es lavarnos y es también elevarnos, asemejarnos más a Dios. La unción antes del bautismo, pues, significa purificación
y al mismo tiempo fortaleza. La unción de los enfermos, la de la unción de enfermos, que ahí también hay otra unción con el óleo de los enfermos, significa, dice aquí, curación y consuelo. Fijámonos lo que dice el sacerdote en el momento en que unge la frente y las dos manos, las dos palmas de las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. O sea que se pide curación y consuelo, que te conforte, que te sane si es su voluntad y que te conforte. Es una unción de sanación y de consuelo espiritual al mismo tiempo, las dos cosas, que no es poco milagro, el que un enfermo se sienta consolado, se sienta confortado para llevar su enfermedad. Continúa el catecismo. La unción del santo crisma, después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. O sea que el crisma se utiliza en 3 sacramentos. En el bautismo, después de haber sido bautizado. Antes es el óleo, no es el crisma. En la confirmación se hace con el crisma. Y en la ordenación, cuando se unge las manos y las manos en el sacramento del sacerdocio, es también el crisma. Igualmente, cuando el obispo también es ungido con el crisma en la frente, es también el crisma, el aceite con el que se hace. ¿Qué significa tanto en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación? El crisma, consagración, es decir, tú eres para Dios, tú eres una sola cosa con Él. Fijaros una cosa, que cuando el aceite es derramado encima de la piel, pues y es extendido, la piel chupa el aceite. Si le dejas un poco de tiempo, la piel lo hace suyo, o sea, se empapa de él. Eso mismo significa sacramentalmente. Es decir, somos una sola cosa con Cristo. Estamos consagrados para Él. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Soy para Cristo. O sea, eso es lo que significa el crisma. La consagración. Tú eres para Él y tú sois una sola cosa. Porque el aceite es absorbido por la piel. Más bien tendríamos que decir que no es que nosotros absorbamos a Cristo, que es Cristo quien nos absorbe a nosotros, ¿no? Bueno, somos una sola cosa con Él. Cuando comulgamos también, aunque no sea entonces bajo el signo del aceite que es absorbido en la piel, sino las especies eucarísticas, ¿no?, que se disuelven en nosotros, algo parecido también se está expresando. Cristo, según se van disolviendo las especies del pan y el vino en nosotros, desaparece, pero no desaparece, sino que se funde con nosotros. Es una sola cosa en nosotros y nosotros en Él. Bien, por lo tanto, el crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es signo de consagración, Os leo el texto de la consagración del obispo. El obispo consagrante unge en la cabeza al obispo que es consagrado, que está arrodillado delante de él, y mientras que con el crisma le unge en la cabeza, dice: Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción. Te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, es decir, es como decir, tú y Cristo sois una sola cosa. Cristo, tú eres otro Cristo. Estás identificado con su sacerdocio al servicio del pueblo de Dios. Eso se llama estar consagrado. Y por tanto, tanto en el bautismo, que también el bautismo no es otro Cristo, de otra forma, pero también es otro Cristo. Y el confirmado es otro Cristo. Y el sacerdote es otro Cristo. Bien, pues eso se significa con el crisma. Dice también, continúa este punto: por la confirmación,
los cristianos, es decir, los que son ungidos, acordaros que Cristo, la palabra Cristo, literalmente traducida, es una palabra griega que significa el ungido por el Espíritu Santo. Nosotros somos los cristianos, somos los ungidos, con lo cual pocos signos existen más propios de nuestro ser cristiano que el ser ungidos con el crisma. Porque es que eso es lo que significa la palabra cristiano, ser el ungido. Como Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán, nosotros también somos ungidos en el sacramento del bautismo, en el de la confirmación, en el sacramento del orden, los que hemos recibido esa vocación. Bien, pues los ungidos participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Vamos a ver, aquí se hace referencia a un texto que es segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, donde dice San Pablo: pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos el buen olor de Cristo para los demás. El significado ser buen olor de Cristo es que se te note que eres cristiano, que eso que llevas dentro de ti se note por tus palabras, por tu estilo de vida, por tu bondad, por tu sonrisa, por tu paciencia, por tu forma cariñosa de ser, o sea, que trasluzcas a Cristo, que se te note que eres cristiano. Eso está significado, fijaros bien, en el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, está significado en el crisma, que es mezcla de aceite y perfume. Y así como pues decíamos antes que el aceite pues significaba abundancia, alegría, agilidad, curación, belleza, el perfume significa el buen olor, que se te note que eres cristiano, que hueles bien. De ahí viene el olor de santidad. O sea, que desprendas el perfume de Cristo. Que no solo por tus palabras, que también por tu estilo de vida se te note que eres cristiano. Qué cosa tan importante, ¿eh? Una cosa que nos debiera de cuestionar mucho es, a mí, si alguien me espiase, ¿no? Si alguien me espiase, si pusiese un detective que siguiese mis pasos a una cámara oculta y estuviese 24 horas, ¿no?, siguiéndome los pasos, me notaría en el estilo de mi vida que soy cristiano. Me lo notaría. Esa es la pregunta del millón, como se dice. Recuerdo, por ejemplo, que San Sebastián, aquel capitán, ¿no?, romano de la guardia personal del emperador, no es que nadie le delatase y dijese en aquel tiempo de persecución contra los cristianos, no es que nadie se chivase, ¿no?, diciendo, este es cristiano. No es que nadie se chivase, es que con su estilo de vida él mismo se fue delatando a sí mismo. Claro, como ellos veían que Sebastián había cambiado de forma de vida, porque antes él iba a las termas romanas, ¿no?, donde allí había pues una falta de modestia tremenda, ¿no?, y él dejó de ir a las termas romanas. Y antes se divertía con sus compañeros, pues emborrachándose, yendo a las peleas en el circo, viendo cómo los gladiadores se mataban unos a otros, haciendo apuestas a ver quién le va a matar a quién, y dejó de ir a esos espectáculos. Y empezaron a sospechar, ¿y este por qué ha cambiado tanto? Y le siguieron por la noche y vieron que en su casa entraban pobres y que él acogía a los pobres y les daba de comer. Y entonces dijeron, este ha cambiado mucho, este tiene que haberse hecho cristiano. Es decir, que el buen olor de la vida de Sebastián fue la pista para deducir que se había hecho cristiano. Bueno, pues ojalá eso pudiese ocurrir en nosotros, ¿no? Ojalá si alguien nos espiase, si pusiese una cámara oculta en nuestra vida, dedujese de nuestra forma de actuar que somos cristianos. Porque es que, por desgracia, pues puede ocurrir que un cristiano viva como un pagano, en su forma de hablar, en sus costumbres paganas, en su forma de diversión pagana, en su falta de modestia, en el vestir,
en su forma de divertirse, de beber y de un montón de cosas más, ¿no? Dice uno, bueno, pero vamos a ver, ¿pero qué diferencia hay entre un pagano y este? Pues muchas veces hay que decir, pues es que ninguna, porque hemos ahogado el buen olor de Cristo, no lo hemos alimentado. También el buen olor de Cristo hay que alimentarlo viviendo entre rosales. Si uno, claro, se mete en el estercolero, al final olerá mal, claro, nos ha fastidiado, ¿eh? Pues claro, también el mal olor se contagia. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que alimentar ese perfume con el que hemos sido ungidos en el bautismo, viviendo en el jardín entre los rosales, que son las vidas de los santos, o sea, estando rodeados de las vidas de santos. Así es como alimentamos ese buen olor. Bien, texto pues importante este de 2 Corintios 2:15. Les pido, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.